Dios le bendiga. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer dos pasajes de la Escritura de una manera unida. Dos versículos únicamente, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 20 y versículos 21. Vamos a leer de una manera unida estos pasajes de la Escritura. Juntos dice así la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oremos. Amoroso Dios, en esta hora, Padre Celestial, estamos delante de la presencia de un Dios vivo en el cual confiamos, en el cual ponemos nuestras vidas en tus manos. Bendice, Padre Celestial, a todos los convencionistas. Bendice, Padre Santo, tu obra en esta iglesia. Y Señor Dios, que tú hables a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, la instrucción antes de que continúe nuestro hermano, los pastores asociados, todos los que tengan que firmar el acta en la cancha, por favor. Gracias. Creo que se va a quedar la iglesia vacía, ¿verdad? Debería ser en una hora, que no haya... No es buena hora. Primeramente quiero dar gracias a Dios porque me permite estar aquí en este lugar. También quiero dar muchas gracias al pastor de esta iglesia, nuestro hermano Jesús Calderón, que nos permite, bueno, él me hizo la invitación juntamente con el comité de PRO en aquel tiempo, PRO Convención, para estar aquí con ustedes. Como introducción, quiero mencionarles algo. Bueno, mientras van tomando sus lugares, pueden tomar su asiento los que están aquí. En el proceso de la preparación de este mensaje, Dios estuvo trabajando conmigo. Dios estuvo trabajando conmigo y al estar orando, cuando supe del tema, traté de comunicarme con el pastor Jesús Calderón y decirle que me cambiara el tema. Es un tema un poco medio difícil, porque a veces predicamos, a veces hablamos de la unidad y no hay unidad en nosotros. En el tiempo que estaba preparando los mensajes, Dios comenzó a trabajar conmigo. En el proceso de ese tiempo veía yo muchas cosas. Nunca me he peleado con la esposa, quiero que entiendan. Nunca le he levantado las manos, pero sí en ocasiones algunas palabras ásperas. Y dije, ¿cómo voy a predicar de la unidad si no hay unidad en mi casa? Nos llevábamos bien y con mi esposa íbamos al templo, pero había algunos roces. Y dije, no se puede hablar de algo así si no hay en nosotros. Sería yo un hipócrita. Y muchas veces eso pasa en las iglesias, aún en los ministerios. Por eso yo quería que estuvieran los pastores con siervos míos aquí en este lugar. Porque a veces hay hipocresía en nosotros, no estamos bien
Y llegamos a la iglesia y comenzamos a predicar y nos dicen, hermano pastor, ¿cómo estás? Y dicen, bien hermano, con una sonrisa, pero no saben lo que ha pasado en nuestra vida, en nuestra familia, en el proceso antes de llegar al templo. Tal vez a algunos de ustedes les ha pasado que ya van a salir y se está tardando la esposa y ya hicieron un coraje ahí, o los hijos, y ya llegamos en la iglesia y saludamos muy bonito a los hermanos, pero hay hipocresía en nuestras vidas. Y en ese tiempo estuve luchando. Aquí está nuestra hermana Vicky. Cuando me invitan a dar clase en el seminario me voy una semana. ¿Y saben qué, hermanos? Solo le hablaba a mi esposa, llegando en Tiquilpan, ya voy llegando, y le hablaba de regreso a la siguiente semana cuando ya estaba llegando a Huelva. Y digo, eso no es unidad. Y en ese tiempo, hermano, ahora le hablo 3 veces, 4 veces a mi esposa, ¿cómo estás? Y platicamos. Pero ¿cuándo comenzó esto? Cuando comencé a preparar mi estudio. Cuando comencé a preparar cada porción de la escritura, me tocaba a mí, había días, momentos cuando yo oraba, Señor, esta parte de mi vida no está bien. Y digo, tengo que predicar lo que tengo que hacer, tengo que cambiar. Y es lo que yo quería para todos como iglesia, como siervos de Dios que somos, a veces hay mucha hipocresía. Y hablando de la unidad, ¿qué es unidad? ¿Qué es unidad? No vamos a confundir unidad con unión. No vamos a confundir, y hermanos, acomódense, aquí hay muchos lugares, me gustaría que todos estuvieran aquí más cerca y no andar de un lugar a otro. Los que están allá en el comedor de la misma manera, si pueden acercarse, hemos venido a una convención a escuchar la palabra de Dios. Si alguien tiene un asunto que tratar, hay tiempos libres. Voy a ser franco, hermano. Voy a ser un poco radical en cuanto a esto. Quizás algunos se van a molestar conmigo, pero no importa, me voy a ir y se van a quedar. Cada quien se va a ir a su iglesia. Voy a ser radical en cuanto a esto. ¿Cómo estás tú en tu vida como persona? ¿Cómo estás en tu familia? ¿Cómo estás en tu iglesia? ¿Y cómo estamos todos como unión de iglesias evangélicas mexicanas? ¿Cómo estamos? Si no vemos unidad dentro del movimiento, es porque no hay unidad entre tú y Dios. Es porque no estás bien con Dios. Y es importante considerar, si no estoy bien en la unión, es porque no estoy bien en mi ser interior. Ese es el problema. Y es por eso que quiero ser un poco radical en cuanto a esto, ser franco, ser sincero en cuanto no voy a hablar mi palabra, voy a hablar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir unión? Cuando estamos hablando de unión en el sentido ecuménico, no es eso. Porque hablando de como los ecuménicos, sería unir iglesias, denominaciones, sectas, no importa qué creencias tengan, formar una unión. Pero hay una cosa, hermanos, eso no es unidad. La unión de iglesias evangélicas mexicanas se llama unión, la denominación, el movimiento, pero dentro de la unión no hay unidad. Y es importante considerar esto. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Como unión de iglesias, ¿cómo estoy? Gracias a Dios por el tema que me dieron, de veras yo quería cambiar el tema. Cuando me llegó la invitación varias veces, intenté hablar con el pastor
estuve semanas, otra semana, para que me cambiara el tema y no lo encontré. Tuve que hablar con Juventino hasta que él me dio su número y pude contactarme con él. Pero ya comencé a preparar, ya no le hablé de cambio. Y digo, ¿qué es lo que voy a dar? ¿Qué quiere decir unión? Unión puede haber por forzar o coacción. Forzar, puede haber unión. Puede haber unión atando con una cuerda a 2, 3 o más personas. Y muchas veces dentro de la unión de iglesias evangélicas, eso es lo que está pasando. Tengo que ir a la convención porque tengo que firmar o plasmar en una hoja mi firma. Y tengo que estar, no porque quieren estar. Y es importante considerar eso, no es unidad. Es unión forzado. Porque me estoy forzando para llegar. En cambio, la Escritura nos dice que hay unidad allá en el capítulo 4 de Efesios. Nos está hablando de esta manera en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es unión? Dijimos, en el sentido ecuménico sería unir iglesias, unir denominaciones, sectas y aún hasta espiritistas. Pueden estar unidos. ¿Y qué surge de eso? Un sincretismo, un mezcolanza, una mezcla de todas las creencias, y eso no es lo que se quiere en la unión de iglesias. Eso no se quiere. Se quiere una sana doctrina. Dice allá en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de las promesas. ¿Qué es lo que une a un grupo de personas? Es el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Es el Espíritu de Dios. No debe ser un asunto. Es el Espíritu de Dios que une a cada persona. Si es que tenemos a Dios. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿qué es unidad entonces? La unidad es definida como carácter de aquello que forma un todo orgánico. Unidad es definida como carácter de aquello que forma un todo orgánico. Esa es unidad. Entonces es calidad de aquello que es uno. Y por eso nos dice allá en Filipenses, capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa es unidad, carácter de un todo. Y el apóstol Pablo, al escribir esta carta, le dice a los filipenses, completen mi gozo, sintiendo una misma cosa. Completen mi gozo. Yo creo, hermanos, yo creo que también aquí debe haber gozo cuando comienza a haber unidad. Debe haber gozo. Cuando yo vengo a la convención, procuro siempre estar en todas las actividades. A veces estoy allá cuando hay alguna asamblea por algunos asuntos que tratar, pero mi mente y mi corazón también está donde están dando el mensaje en las conferencias. A mí eso me gustaría, hermanos, que terminando las conferencias nos fuéramos a tratar asuntos que no son de una manera directa espiritual, son asuntos legales. Pero esa es mi mentalidad, las cosas de Dios es primero.
Algunos dirán, también eso es la cosa de Dios. Pero hay cosas, hermanos, que tenemos, que debemos de estar. El apóstol Pablo dice allá en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como cristianos que somos, esta debe ser las características de nosotros. Tenemos la mente de Cristo, ¿o no es así? Yo tengo a Cristo, hermano. Tengo luchas, pero tengo a Cristo. ¿Es posible la unidad, hermanos? ¿Es posible que haya unidad? ¿Por qué? Porque tú y yo formamos parte de un todo. Porque tú y yo estamos formando parte de un todo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, la palabra de Dios lo dice de una manera enfática, no es de Él. Y como no es de Él, no va a buscar, no va a fomentar, no va a esforzarse para mantener la unidad del Espíritu, porque no tiene al Espíritu de Dios. Y hay muchos que tratan de fraccionar las iglesias, los movimientos, aún la familia, y eso es el diablo. Hay que ser sincero, hermanos. ¿Quién es el que no quiere la unidad del cristiano? Los que son del diablo. Y es importante considerar, hermanos, cuál es mi anhelo, mi deseo. ¿Es la unidad de la iglesia, de mi familia y del movimiento, o es la desintegración de ella? Y tengo que hacer un análisis, o soy de Cristo o no soy de Cristo. Porque saben una cosa, hermanos, me hubiera gustado que estuvieran con siervos míos. Muchas veces decimos, esta es mi iglesia. No tenemos iglesia nosotros. Yo no tengo iglesia. Solamente soy un ministro de Jesucristo sirviendo en la iglesia de Cristo victorioso. Esa iglesia no es mi iglesia, es la del Señor. ¿No es así? Las iglesias en las cuales están a nuestro cargo no son nuestras iglesias, son de Dios. Jesucristo la ganó con su sangre, pero te lo encargó a ti y a mí. Y es nuestra responsabilidad ver la unidad de la iglesia. Y si hay unidad en la iglesia, va a haber unidad en la unión de iglesias evangélicas mexicanas. Pero si no logras ni la unidad entre tú y Dios, ¿cómo quieres lograr la unidad en tu iglesia? Si tú no tienes una comunión con Dios, estás separado y no tienes comunión con Dios. ¿Saben qué, hermano? En el proceso de este tiempo que estaba preparando el mensaje de la conferencia, a mí me hizo llorar. Y decía, Señor, en estas áreas de mi vida, y todavía en la noche subí con el hermano Eulalio a orar aquí y me hizo reflexionar algunos puntos. Y esos son algunos hermanos que se han alejado. Y digo, y estamos descuidándonos y no muchas veces los dejamos. Se fueron, ya, me vale. ¿Cuántos de los siervos de Dios somos así? Si se pierde, ya fue por su gusto. Es nuestra responsabilidad ir por ellos. Y si no quieren, ya es asunto de ellos, pero si no hacemos caso. Dice allá en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, por eso somos parte de un todo. Al judío primeramente y también al griego. Todos somos partes de un cuerpo. ¿Qué estoy haciendo por el cuerpo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo
diciendo por la iglesia que es una parte del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Nosotros como siervos y como hijos de Dios formamos parte de un todo. Somos parte de un todo, de un cuerpo. Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Debemos comprender que dentro de la unidad hay diversidad de dones, pero no hay diversidad de fe, no hay diversidad de señores, no hay diversidad de cuerpos. Yo estoy en este cuerpo y tú en el otro cuerpo. No, porque hay un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu. Y eso es lo que nos une. Ahora, hermanos, yo quisiera preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás en tu iglesia? ¿Cómo estás en tu familia? ¿Cómo estás de una manera personal, individual, en cuanto a tu relación con Dios? Leímos en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, donde la oración del Señor Jesucristo fue esto: Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. No está diciendo que vamos a formar y meternos en el cuerpo de otro. No, está diciendo en una misma mente, en un mismo plan, en un mismo propósito. Es cierto que hay diversidad de dones, pero algunos no son enseñables. Algunos pastores y siervos de Dios no son enseñables. Va a predicar fulanito, yo mejor me voy a platicar por allá. No, hermanos, en la mañana estuvimos viendo acerca de las diversidades. No podemos confundir el ministerio de un pastor y de un evangelista. No podemos confundir de un maestro y de un predicador. Es cierto que hay algunos que son pastores y a la vez son maestros y tienen la capacidad, pero otros no. Hay diferentes. Y por eso allá en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Y algunos dicen que en el original están uniendo pastores, maestros. Como sea, hermanos, no tenemos la misma función. Hay algunos que son muy buenos evangelistas. Gloria a Dios por eso. Yo me gozo. Hay algunos siervos del Señor que ni siquiera han pasado por un seminario, un instituto, pero son buenos predicadores. Yo aprendo de ellos, porque me gusta aprender. Y los escucho. Y dentro de mi mente van estructurando sus mensajes. Y cuando terminan, yo tengo un mensaje extra aparte de lo que ya dieron. Y en mi mente se formula y se va estructurando un mensaje con diferente cosmovisión o forma de ver. Y podemos ver de una manera diferente. En primer lugar, la definición de qué es unión y qué es unidad. Ya lo vimos. En segundo lugar, los requerimientos para la unidad. ¿Cuáles son los requerimientos para la unidad dentro de la iglesia, dentro de un movimiento? La humildad. Dice allá en Efesios capítulo 1, 4, versículos 1 y 2. Yo pues preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad. ¿Se ve humildad en la unión? ¿Se ve humildad en tu vida? ¿Se ve humildad? ¿Hay humildad dentro de tu iglesia? Muchas veces lo que aflora, dicen algunos, dentro del movimiento, dentro de las iglesias, es el orgullo y quién sabe más y quién habla más y quién es mejor y todo eso. O el orgullo sale en cualquier lugar. ¿Cómo estás tú en tu vida? ¿Cómo estoy yo en mi vida? ¿No será que estoy lleno de orgullo? Algunos dicen, ay, es que tengo un orgullo santo. Orgullo es orgullo, hermanos. Y por orgullo el diablo cayó en condenación. Se llenó de orgullo, lo vamos a ver en el punto, los puntos siguientes. La humildad es poner a Dios en primer lugar. Amén, hermanos. La humildad es poner a Dios en primer lugar. La humildad es poner a tu prójimo en segundo lugar, después de Dios. Esa es humildad. La humildad es ponerte a ti en tercer lugar. Pero no se ve eso. Ah, no, yo quiero ser el mejor. Y sacamos nuestra intelectualidad delante del público y hablamos y yo soy el mejor y qué bueno. A mí no me gusta hablar, hermano. Si se dan cuenta, no hablo. Soy muy tímido. Y por eso antes de subir aquí estaba y dije, y el hermano Lucas necesitó una toalla chiquita, yo voy a necesitar una toalla grande para secarme el sudor. Pero gracias a Dios que ahorita está fresca. Hay humildad en nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores ¿a qué dice? A ti mismo, a él mismo. ¿Cómo voy a hacer esto? Decir, tú eres mejor, hermano. No, aquí el mejor soy yo. Eso es el hombre. El que más puede soy yo. Cuidado, hermano, si hay esa actitud de orgullo en nuestro corazón, eso no es de Dios. Y tenemos que acercarnos a Dios, pedir perdón, y doy gracias a Dios por los que nos estamos quedando allá en la biblioteca. En la mañana un hermano allá, qué bueno por él, y tempranito puso la música creo que eran a las 5, y la música, yo ya estaba despierto, ya desde cuarto para las 5 ya estaba despierto, pero dije, no me paro, voy a despertar a los demás. Y era una alarma de pronto se pone ahí la música a las 5 y dije, gracias, Señor. Le digo, pues ya despertaron, hermanos, siéntense, vamos a orar. Y ya nos formamos un grupito y empezamos a orar. En las tardes y ayer estamos leyendo. Tiene que haber unidad, hermano. Tiene que haber unidad. ¿Qué tengo que hacer? Desechar el orgullo y poner a los demás como superiores a mí mismo, aunque esto es difícil para muchos. Para mí no, hermano. No que sea humilde, no, sino porque me gusta trabajar. Si me dicen, haz esto, lo hago. Solo cuando no puedo. Hoy pido disculpas, un hermano lo hizo por mí, cuando vine nos tocaba limpiar el pasillo y por estar preparando esto ya no llegué, y cuando llegué corriendo y le digo, hermano, ¿en qué te ayudo? Y dice, no, dice, pues hubieras venido temprano, ya terminé.
Y dije, bueno, ya lo haré en otra ocasión. Pero hay una cosa, hermanos, a veces hay orgullo en nuestro corazón. En segundo lugar, en el mismo pasaje nos está diciendo de esta manera, en el capítulo, seguimos en el capítulo 2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es un poder puesto bajo control. Esa es la mansedumbre. Cualquier persona que está practicando la mansedumbre y parece que se deja, no es que sea débil. Es una persona que está practicando la mansedumbre y que el poder está en esa persona, pero no quiere sacarlo. Eso es lo que pasa. Entonces está bajo control. Ejemplos de personajes bíblicos que fueron mansos. Moisés. Allá en Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo, ejemplo de mansedumbre. Bueno, leí eso. Número 12:3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué significa mansedumbre? Dijimos, mansedumbre significa poder bajo control. Y es esto, hermanos, poder bajo control. No solamente eso, ¿qué es lo que requiere para la unidad dentro del movimiento? Requiere también de paciencia. Los tres están en el versículo 2 de Efesios capítulo 4. Significa templado. Significa tener la capacidad de resistir el sufrimiento sin agredir al que me está causando este problema. ¿Se dan cuenta, hermanos? Significa capacidad de resistir el sufrimiento sin agredir al que está ocasionando este problema. Qué bueno que no tenemos problemas nosotros, sí las tenemos, hermanos. Dice allá en Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se requiere de la paciencia para poder recibir la promesa de Dios, y la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Una persona impaciente no está siendo controlado por el Espíritu Santo, está siendo controlado por la carne. Qué carnales somos, ¿verdad, hermanos? Que si alguien me dice algo, sacamos allá los Pérez, los Jiménez, los Ramírez o lo que tú eres, y dice: yo no me voy a dejar. No tenemos la capacidad de resistir el agravio, porque no hay paciencia en nosotros. Cuando realmente comienza el fruto del Espíritu Santo a tomar control de nuestras vidas, sí hay paciencia. En tercer lugar, estamos dentro de, creo que van a sacar algunas copias, ya les di las notas a nuestro hermano pastor Jesús Calderón. Si tienen la nota, después que se lo den, no ahorita, para que no se vayan nada más en las notas y no escuchen. Entonces dice en el versículo 3 que nosotros, bueno, en tercer lugar, mantener la unidad es responsabilidad de todos. Mantener la unidad es la responsabilidad de todos. ¿Saben una cosa, hermanos? Es tu responsabilidad.
ya sea para mantener la unidad en tu casa, ya sea para mantener la unidad en tu iglesia, ya sea para mantener la unidad dentro de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas, es tu responsabilidad. Si es que eres parte de este movimiento, si es que eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una responsabilidad: mantener la unidad en donde estás. Tenemos una responsabilidad y vemos la exhortación del apóstol Pablo allá en el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios. Dice de esta manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No está diciendo que tú hagas la unidad. No está diciendo que tú estés buscando la unidad. No está diciendo que tú comiences a llamar para formar una unidad. Está diciendo que tu responsabilidad es que mantengas la unidad que ya existe. Si tenemos al Espíritu Santo, ya hay unidad por el Espíritu. Pero es tu responsabilidad de mantener esa unidad. Dice: solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. No es de otro movimiento. No es de otros pastores. No es de otra familia. No es del pastor para las familias. Es el padre de familia. Es la misma familia. Cada verdadero creyente se debe preocupar por la unidad. Romanos capítulo 8, versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, bueno, según aquí el apóstol, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, definitivamente no es de Cristo. Y es importante, hermanos, que nos hagamos un análisis. No porque asistimos en una iglesia evangélica somos de Cristo. Hay muchas personas que están dentro de una iglesia años tras años, pero no son de Cristo. Y son los más problemáticos. En la iglesia donde pastoreo, he hecho mucho énfasis en cuanto a esto. Analicen su vida. Si realmente son de Cristo. Si Cristo viniera en estos momentos, le he dicho a los hermanos de la iglesia, si Cristo viniera en estos momentos, ¿nos iríamos todos? Mi anhelo, el anhelo de mi corazón es que todos nos fuéramos con el Señor Jesucristo. Pero no todos, porque no todos son creyentes. No todos son hijos de Dios, son creyentes. Pero hay creyentes y pseudo creyentes. Se dicen y no lo son. Es importante analizar. Reconocer que formamos parte de un cuerpo en Efesios capítulo 4, versículo 4. Solo me quedan, bueno, ya terminó mi tiempo. Me queda me queda media hora para la primera conferencia. Lo voy a dejar así en las notas cuando tengan, ahí está. Pero hay una cosa, hermano. Voy a tomar otros 3 minutos. Al otro me lo quitas. Un cuerpo es la iglesia del cuerpo de Cristo. Hay muchos pasajes. Los que están anotando: Colosenses 1:18, Efesios 1:23. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sigan leyendo allá en Efesios capítulo 4, versículos 4 en adelante. Un espíritu, una esperanza, habla de la esperanza de la salvación, de la segunda venida de Cristo y otras cosas.
un Señor. Tú y yo tenemos al mismo Señor, una fe, un bautismo. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu y un Dios y Padre. El Dios mío creo que es el Dios de ustedes. Y si es así, ¿están de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios? Porque yo estoy de acuerdo. Así dice. En quinto lugar, no puede haber unidad en una iglesia donde hay diversidad de doctrinas. No puede haber unidad en un movimiento donde hay diversidad de doctrinas. La doctrina sana debe unir a todos los creyentes. Pero si yo tengo una doctrina diferente que la otra, entonces no puede haber unidad. Por eso es que se está haciendo énfasis en una doctrina sana. Tenemos que considerar eso. Las diferencias doctrinales y contradicciones de la misma van dividiendo a los grupos. Y por eso el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero termina diciendo que usa bien la palabra de verdad. Es así, hermano. Tú como siervo de Dios, tú como un líder en tu iglesia, anciano, diácono, como sea, procura presentarte, diligentemente presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que está usando bien la palabra de verdad. Tú tienes que predicar la palabra. Si alguien comienza a decir yo creo, yo pienso, y comienza a decir no es palabra de Dios, porque no es lo que yo crea. En una ocasión se me acercó un pastor allá terminando su carrera teológica allá en Veracruz, y me dijo: hermano, ¿tú qué crees en cuanto a esto? Pero tiempo después ya él atacaba la doctrina que tenemos, que ustedes están en un error, que Cristo ya vino, que estamos en el milenio y que ya pasamos la tribulación y todo eso, y le dije muchas cosas. Y un día se me acerca, después de que bíblicamente le mostré lo que dice, me dice: ¿tú qué crees de esto? No hablé con esa persona bíblicamente, únicamente le di unas cuantas palabras. Independientemente de lo que yo crea, eso no tiene ningún valor. Lo que yo crea no tiene ningún valor, aunque yo te diga yo creo esto. ¿Qué es lo que tiene valor? La palabra de Dios. No es lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: no, gracias, y se fue. ¿Qué es lo que creemos? La iglesia debe ser la defensa o la defensora de la verdad. La iglesia debe tener el control y también proclamar y enseñar la verdad. Dice en 1 Timoteo 3:15, un poquito más, me quitas más tiempo que el siguiente. Entonces aquí dice de esta manera: porque si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es columna y baluarte de la verdad. Quiero leer último versículo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello,
Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una interpretación correcta no es que te salvarás del infierno. Te salvarás leyendo en el contexto de la Escritura de caer en el error. Eso es lo que dice aquí. Si tú tienes cuidado de ti, cómo eres, cómo predicas, cómo te conduces, y tienes cuidado de la palabra, te vas a salvar de caer en el error, de caer en una falsa doctrina. Que Dios